Hermanos queridos, hermanos en la fe, muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Qué bueno que estemos conectados para meditar en la palabra del Señor. Como hemos mencionado muchas veces, los templos están cerrados, los lugares de reunión, pero la iglesia continúa unida, continúa reunida, fortaleciéndose en el Señor. La experiencia que hemos estado viviendo de esta cuarentena es una experiencia única, creo que para la mayoría de nosotros en toda nuestra vida, y si Dios nos permite seguir viviendo, siempre la vamos a recordar, nunca la vamos a olvidar. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pablo, cuando estaba preso en Roma, dijo: ciertamente él estaba preso, pero la palabra del Señor no está presa. Nosotros estamos en esta cuarentena, confinados todo este tiempo, pero la palabra del Señor no está presa. Él ha hablado a nuestras vidas y también hemos tenido la bendita oportunidad de hablar a otros del amor de Cristo, presentarlo a Jesucristo como el único Salvador. Para estudiar este libro de Esther, vamos a hacerlo capítulo por capítulo, brevemente hablar de algo muy importante y trascendente de cada uno de ellos, pero antes vamos orando al Señor para que Dios nos ayude al participar de este estudio del libro de Esther. Oremos a Dios. Soberano Dios, con un corazón contrito y humillado, estamos delante de ti para compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión, el libro de Esther. Háblanos, Señor, a través de este libro, porque en este libro vemos tu soberanía. ¿Y en qué consiste la soberanía de Dios? Que Dios lo controla todo. Y vemos la providencia de Dios, cuidando de una manera hermosa al pueblo de Israel, preservándoles la vida, porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, este es el pueblo del cual vendría nuestro Mesías, como efectivamente ya vino hace 2000 años. Dios se encarnó, tomó forma humana, vivió entre nosotros, puso su tienda en medio nuestro, y Él vivió una vida de santidad y murió colgado en una vergonzosa cruz, tomando nuestro lugar, pero resucitó y vive hoy en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo. Señor, te amamos y gracias por la oportunidad y la libertad que tenemos para meditar en tu palabra. Lo hacemos guiados por el Maestro de los Maestros, el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que decir que Esther significa mirto, y en el idioma persa, Esther significa estrella. Y en Esther es el libro que no nombra a Dios en ninguna parte, pero es un libro en el que se nota claramente la presencia de Dios. No se lo nombra a Dios, pero se lo ve a Dios obrando de manera providencial, de manera soberana, protegiendo, cuidando al pueblo de Dios. Esther aparece unos 40 años después que Zorobabel había reconstruido el templo, y Esther aparece unos 30 años antes de la reconstrucción de las murallas por medio de Nehemías, quien obtuvo el permiso de Artajerjes, y este Artajerjes era algo así como un hijastro de la reina Esther. Es muy probable que para el tiempo de Artajerjes, el que permitió la reconstrucción de los muros a Nehemías, la reina todavía
vivía la reina Esther, porque desde su matrimonio con Esther hasta que murió pasaron unos 13 años. Hay que saber, hermanos queridos, que Esther cronológicamente no estaría bien ubicado, porque Esther debería estar antes de Nehemías, porque de los deportados a Babilonia, cuando pasaron 70 años, el primer grupo regresó con Zorobabel, el segundo grupo con Esdras y el tercer grupo regresó con Nehemías. Zorobabel reconstruyó el templo, Esdras restauró el culto a Dios, las ceremonias para Dios, y Nehemías, con la ayuda de Esdras, que ya era anciano, reconstruyeron las murallas y también reconstruyeron la fe, la adoración a Dios. Entonces, antes de Nehemías está la historia de Esther. También es necesario decir que Esther y Mardoqueo decidieron quedarse en el reino de Media y de Persia, su capital Susa, que estaba a más de 300 kilómetros de Babilonia, la antigua capital de Babilonia, el imperio que los dominó, y Nabucodonosor fue quien llevó al pueblo judío, los llevaron hasta Babilonia, tal como los profetas de Dios lo habían anticipado por su rebelión. Y cuando el pueblo comenzó a regresar a su tierra, hubo muchos judíos que no regresaron. Y podríamos decir que ellos se quedaron en desobediencia. Y entre ellos Mardoqueo y también su prima Hadasa, esto es Esther, que la hizo como a su hija y la crió con el temor a Dios, de eso no hay la menor duda. Entonces, aunque Esther y Mardoqueo no regresaron a Jerusalén, no regresaron a Judá, la gran mayoría del pueblo se quedó en Susa, se quedó en Media y en Persia. Ya estaban establecidos, pero Dios allí tuvo misericordia de ellos, allí los cuidó, allí los protegió. Y notamos que Dios usó a Esther y a Mardoqueo para que la nación hebrea no sea exterminada. Sin nación hebrea, sin nación judía, no hay duda, no podía haber Mesías. Sin nación judía, no podía haber Mesías. Porque Jesucristo es un descendiente de David, y David de la tribu de Judá. Dios poderosamente, Dios soberanamente, Dios cuidó en su providencia, providencialmente, cuidó del pueblo judío que decidió quedarse en este imperio que dominaba el mundo. Como sucedió en el último regreso a la tierra de los judíos, 14 de mayo de 1948, cuando le dieron la franja allí en Gaza, muchos judíos regresaron, pero la gran mayoría de los judíos siguen dispersos o siguen en la diáspora por todo el mundo. Continúan regresando, pero la gran mayoría vive fuera del territorio de Israel. Esta historia entonces se da con un pueblo que no regresó, sino que decidió quedarse. Y aunque decidió quedarse, Dios providencialmente cuidó de ellos, usando a Mardoqueo y usando a Esther. Bien, ¿qué vemos nosotros en el capítulo número 1? Los que están leyendo fielmente, recuerden, hermanos, en esta semana que se termina el día sábado, hay que leer los 10 capítulos de Esther. Y el día domingo hay que leer los 10 capítulos completos. Estamos leyendo varios capítulos cada día y
el día domingo toca leer todo el libro de Esther en familia. Qué maravillosa oportunidad. Cuando cada uno de los hijos, el papá, la mamá, con su Biblia, con sus esferos en mano, para marcar, para escribir, para hacer anotaciones, comentarios, lo que vamos investigando también en libros, con un esfero azul o rojo, marcadores, allí poniendo lo que Dios nos va indicando por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué encontramos nosotros en el capítulo 1? En el capítulo 1 se habla de la reina Vasti. Era la mujer del rey persa. Esto es de Asuero, también llamado Jerjes. Esta mujer Vasti, esta reina, dijo basta. Ella decidió o se rehusó a salir a una presentación delante de todos los príncipes y gobernantes del vasto imperio medo-persa. ¿Por qué? Porque el rey Asuero, como dicen los primeros versículos, por favor, en el capítulo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. Entonces, ¿cuántos días era la fiesta? Muchísimos días. Habla aquí de 180 días, el verso 4, para mostrar él las riquezas de la gloria, era para envanecerse, para demostrar su poderío de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y al final de los 180 días hubo un banquete exclusivo en el huerto del palacio del rey. Entonces, cuando el rey estaba en su mayor estado etílico, porque estaban bebiendo todo ese tiempo y participando todos de esa orgía, recuerden, hermanos, que Esther se da en un contexto totalmente pagano. En medio de toda la corrupción de esos reyes y de esos pueblos, allí Dios cuidó y guardó, preservó a ese remanente que en desobediencia decidió quedarse. Y entonces quiso el rey exponer a la reina, quiso que todas la vieran. Entonces vamos a leer los versículos 10 al 12. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, esto es, estaba ebrio, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bicta, a Bacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Algunos autores han mencionado que presentarla con la corona regia significa que tenía que presentarse solo con su corona y con ninguna vestimenta. Eso no es lo que dice el texto. El texto lo que dice es que el rey quiso, y esto fue una ligereza, no hay duda, exponerla a ella. Y ella no quiso exponerse. Ahora muchos también han mencionado que las mujeres en aquel tiempo eran sometidas, eran subyugadas y eran tratadas como esclavas,
Pero aquí vemos a una reina con pudor diciendo no. El marido quería exponerla delante de todos, de tantos gobernantes y príncipes ebrios, y ella dijo no. Ella se respetaba a sí misma y se hizo respetar. Y notamos que no le quitaron la vida, solamente que fue quitada del reinado. Pero nosotros vemos que Dios aquí permite todo esto, porque los consejeros del rey Asuero le aconsejaron que busque de entre las vírgenes de su vasto imperio a una mujer que ocupe el lugar de Vasti. Y de esto se habla el capítulo 2. En el capítulo 2 vemos nosotros el concurso de belleza para elegir una reina. Recuerden, hermanos queridos, que este concurso de belleza era en un contexto totalmente pagano. Era común en aquel tiempo que los reyes orientales tenían un harem. Eunucos se dedicaban a buscar las mujeres más hermosas de su reino y las preparaban durante un año. Luego una a una se presentaban delante del rey. Una a una pasaban una noche con el rey y una de ellas era elegida reina. Esto hacía este rey pagano llamado Asuero. Tristemente los reyes de Israel también aprendieron esto, porque David tenía más de una esposa, por lo menos unas 13, el rey David. Y Salomón, un terrible mal ejemplo, él tuvo 1,700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pero esa no era la voluntad de Dios. Querida iglesia, el plan de Dios, el modelo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es: Dios lo hizo a Adán del polvo de la tierra y le hizo una mujer llamada Eva y la sacó de una costilla, una esposa. No le hizo dos, una, para que viva con ella toda la vida, como lo dijo el Señor, hasta que la muerte los separe. Pero lamentablemente, los reyes cristianos, los reyes temerosos de Dios, también imitaron esta práctica pagana, como vemos nosotros aquí al rey Asuero. Entonces sus eunucos fueron por todas partes y consiguieron vírgenes, y entre ellas Esther, que era muy hermosa, como dice el capítulo 2, el verso 7. Y Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther, que significa mirto o estrella, hija de su tío, su prima, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya, pero era su prima, y la instruyó. Y por supuesto que la instruyó bien. Hermanos amados, Mardoqueo no podía impedir que Esther participase de este concurso. Y Esther tampoco no se podía negar. Además, ellos no tenían el conocimiento de la palabra que nosotros conocemos hoy. Así que Esther era una de las concursantes. Y veamos qué fue lo que pasó. En el capítulo 2, versículos 16 al 18. 2:16 al 18. Después de un año, y Esther halló gracia delante de todos los que la cuidaban. Veamos lo que sucedió. 16 al 18. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres,
Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti, la hizo su esposa. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Como ustedes pueden notar en los versículos anteriores a los que hemos leído, cada una de las doncellas se presentaba delante del rey. Iba en la tarde y se quedaba hasta el siguiente día. Y luego esas mujeres eran enviadas a una segunda casa donde estaban las concubinas. Cada doncella dormía con el rey e iban a las casas de las concubinas. Pero en el caso de Ester, ciertamente durmió con el rey, y ella no fue a la casa de las concubinas, sino que fue hecha su esposa legítima. Pero como hemos mencionado, en aquel tiempo lamentablemente, esto totalmente fuera de lo que la palabra del Señor ordena, estos reyes tenían un harem, tenían muchas mujeres. Y aquí tenemos nosotros un mal ejemplo de este Asuero, con un harem de concubinas y nombrando a Ester como reina. Dios obrando aquí, Dios en su misericordia cuidando de su pueblo. Qué interesante que este padre e hija, o estos dos primos, muy sencillos, un pueblo deportado, de pronto Ester, esta chica, sale del anonimato y llega a ocupar un lugar estelar, por pura gracia del Señor, recordando que había un pueblo que se quedó allí en Susa y que decidieron no regresar. En el capítulo 3, ¿de qué se habla? Que Amán tenía un gran odio contra el pueblo judío. ¿Quién era Amán? O como algunos dicen, ¿quién era ese Man? Amán era un hombre con un corazón malo. El rey Asuero lo había nombrado algo así como un primer ministro. Y su odio contra el pueblo judío era tan grande que no solo quería exterminar a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se inclinaba para saludarlo como hacían otros, sino que también luego se propuso el exterminio de Mardoqueo y de todo su pueblo, porque ya para ese tiempo Amán se había informado que Ester era parte del pueblo judío, al igual que Mardoqueo. Y con odio y con calumnia, Amán logró que el rey firmara un decreto para que el pueblo judío sea destruido. Y vamos a leer en el capítulo 3 los versículos 1 y 2, luego 8 al 10. 3, 1 y 2. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Era familia de Agag. ¿Se acuerdan ustedes? El Agag, el rey de Amalek, al que el necio y terco rey Saúl dejó con vida. Dios le ordenó exterminio total, pero dejó con vida a Agag. Y de ahí viene Amán, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba.
¿Por qué Amán no se humillaba ni se arrodillaba? Porque Amán conocía la Escritura. Y el mandamiento número 1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Los hombres en ese lugar le rendían culto a Amán, lo adoraban, porque se autoproclamaban dioses, pero Mardoqueo no dobló sus rodillas delante de un humano, porque debemos doblar nuestras rodillas únicamente delante de Dios. Aquí vemos nosotros que este Mardoqueo tenía temor de Dios, conocía quién era el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, que es también nuestro Dios y que Él es el Rey del universo. Esto lo enfureció a Amán. Y vamos a leer también del capítulo 3, los versículos 8 al 10. 8 al 10. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de su reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Qué triste, verso 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. El rey, con ligereza, como a veces sucede, sin indagar, sin averiguar, sin oír la otra parte. Como cuando alguien oye a la esposa y tiene tantas quejas de su esposo y juzga de acuerdo a la queja presentada por la esposa, sin oír al esposo. Y cuando oye al esposo tiene una visión diferente. O cuando un consejero escucha al esposo únicamente y no le escucha a ella. Queridos hermanos, en una muy buena consejería siempre hay que escuchar las dos partes. Bueno, hay que escuchar al pastor y hay que escuchar también al cuerpo de diáconos y a los hermanos. Y hay que escuchar a los hermanos del cuerpo de diáconos y a los pastores, y hay que escuchar también al principal para hacer un juicio recto, un juicio santo. Pero aquí vemos que Asuero escuchó solamente la versión, la calumnia de Amán, pero él no averiguó quiénes eran parte de este pueblo. Entonces él ahí habría sido informado que su esposa preferida, a quien él amaba, la reina Esther, era parte del pueblo judío a quien Amán se había propuesto exterminar. Hermanos, ese hombre llamado Amán tenía un puesto de alta honra, de alta dignidad. No debía importarle que uno no doble sus rodillas, pero en su orgullo, él quería ver a todos postrados delante de él, por puro orgullo, por pura vanagloria, por puro odio. Y ustedes saben que así a través de la historia muchas personas han querido exterminar, erradicar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes a Faraón? Quería exterminar al pueblo de Dios. Amán, también Herodes, también Hitler y otros hoy. En los últimos tiempos muchas naciones se unirán para exterminar a Israel. Son odiados fuertemente. Y aquí vemos a Amán con este plan macabro. Pero Dios está obrando. En el capítulo 4, el propósito para el cual Dios había permitido que Esther llegara a un lugar de mucha influencia
se nota. Aquí vemos por qué Dios permitió que Esther sea nombrada reina y esposa del rey Asuero. Porque nada sucede sin el control de Dios. Aquí vemos nosotros en Esther, aunque no se nombra a Dios obrando de manera soberana y de manera muy cuidadosa. Él tiene cuidado protegiendo a su pueblo. Y vamos a leer en el capítulo 4 los versículos 12 al 17 del capítulo 4, 12 al 17. Porque una vez que Mardoqueo y los judíos se enteraron de la posible matanza y exterminio del pueblo judío, se presentaron delante de la reina Esther. Esther al comienzo como que se negó, pero luego veamos lo que sucedió. ¿Dónde se negó y por qué se negó? En primera instancia, en el 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y allí viene la amonestación de Mardoqueo, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Verso 13 estoy leyendo. No pienses que estarás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esto es de Dios. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aquí vemos nosotros, aquí notamos a una reina valiente, exponiendo su vida. Era impropio, era muy riesgoso, era un delito que una persona entre al trono donde estaba el rey sin ser llamado o llamada. Y la reina no había sido llamada. Así que entrar al trono para hablar con el rey implicaba valentía y también implicaba exponer su vida. Y ella aquí tomó la firme decisión de poner su vida en favor de su pueblo. Es lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros merecíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Él murió en lugar nuestro. Y aquí vemos a esta reina dispuesta a morir por su pueblo a quien ella amaba. Dios la usó, Dios la impulsó. Aquí vemos también entonces a Dios cuidando providencialmente de Esther, de Mardoqueo y de todo el pueblo judío. Y Dios estaba actuando, aunque en ninguno de los capítulos se puede encontrar el nombre de Dios. En el capítulo 5, ¿qué encontramos nosotros en el capítulo 5? La sabia reina Esther echó mano de una buena estrategia, invitó al rey y a Amán a un banquete. Y luego pidió la reina que el rey, su esposo,
y Amán concurrieran o asistieran a un segundo banquete. Vamos a leer del capítulo 5 los primeros versículos. Aconteció que al tercer día se vistió Ester de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester dijo: Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y entonces allí notamos que el rey le preguntó a la reina: ¿y qué quieres que te haga? Hasta la mitad de mi reino te puedo compartir. Y ella le dijo: yo quiero que tú me asistas, que vengas con Amán a un segundo banquete que he preparado. Para esto miren lo que Amán estaba lleno de mucho orgullo y creía ser una persona muy especial y ciertamente era una persona importante, pero sentía gran fastidio, gran odio. Toda alegría se esfumaba cuando veía al judío Mardoqueo que no se doblaba, que no se arrodillaba, que no se humillaba delante de él. Y Amán tenía una mujer, una mala consejera, una mujer mala. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, la mala, con sus manos la derriba. Bien podía aconsejarle que por qué todo ese odio para con un hombre que no le había hecho ningún mal. Veamos el consejo en el versículo 13 y 14 de Ester 5. Dijo Amán: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. En el capítulo 6 vemos nosotros que Dios sigue obrando en su soberanía y en su providencia, teniendo un cuidado muy especial de su pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Al rey se le fue el sueño y comenzó a leer en las crónicas que un hombre en su reino había dado aviso del complot de dos esclavos, dos eunucos con algún líder foráneo. Tenían una trama de darle muerte al rey. Tenían un plan, tenían una conspiración. Entonces, Mardoqueo, que para ese tiempo tenía algún cargo en la puerta, oyó este plan de asesinar al rey. Se lo comunicó a su prima e hija también adoptiva, la reina Ester. Mardoqueo le dijo a la reina Ester, y la reina Ester se lo conversó, se lo compartió a su esposo, el rey. Y el rey, esta ocasión sí, hizo las averiguaciones necesarias y encontró que era verdad, que lo querían asesinar. Y estos dos eunucos fueron. Y cuando en la noche se le fue el sueño al rey, entonces leyó que Mardoqueo había dado a conocer ese complot macabro. Y dijo él: ¿y qué se ha hecho por este hombre? Y entonces
ordenó que se le hiciera un homenaje. Y vamos a leer en el capítulo 6, los versículos 6 al 10. Ester 6, 6 al 10. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, pensando que él iba a ser la persona homenajeada: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregunten delante de él, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, algo que Amán nunca se esperaba: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Así que Amán tuvo que hacer el recorrido con Mardoqueo, haciendo que todo el mundo lo aplauda, lo honre, le rinda pleitesía. Y esto fue una puñalada en el corazón de Amán. Esto lo avergonzó, lo humilló, lo entristeció. Porque bien dice la Escritura que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Aquí vemos a un humillado Mardoqueo exaltado, y vemos a un exaltado Amán humillado. Hermanos queridos, en este tiempo de cuarentena hemos dicho: mantengámonos en humillación, en ruego delante del Señor, que Él siga teniendo misericordia de nosotros. No reneguemos de nuestra situación, no claudiquemos, tengamos paciencia, sigamos en humillación delante del Señor. Él está escuchando nuestros ruegos, nuestras peticiones. Y miren lo que sucedió en el verso 13. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto, delante de él. Y efectivamente, así sucedió. En el capítulo 7 tenemos nosotros el triste final de este traidor, de este hombre arrogante, orgulloso, que se propuso destruir a un pueblo indestructible. ¿Cuándo será que el mundo va a entender que el pueblo de Israel es un pueblo indestructible? ¿Por qué? Porque Dios decidió amar a ese pueblo. Porque eran mejor que nosotros los gentiles. De ninguna manera. Él por pura gracia. Y de ese pueblo con tantos altibajos nació el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Intentarán otros el exterminio del pueblo judío? Lo intentarán, pero siempre se encontrarán que no podrán destruirlo. Bien dijo el Señor: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo amén. Ciertamente el pueblo judío hoy, una buena parte del pueblo judío hoy, no conoce a Jesús como Salvador. Esperan todavía al Mesías, que ya vino, pero Él sigue teniendo misericordia de Israel. Y también nosotros, que somos la rama injertada en lugar del pueblo de Israel. Somos parte del pueblo de Dios por su gracia. Capítulo 7. Se hizo justicia, y Amán fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Se cumple lo que la palabra dice: el que hace un hoyo para que otro caiga, en él caerá. Todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Entonces vino el rey con Amán para el segundo banquete, y allí, cuando el rey le dijo a la reina que le haga la petición, le dijo que su pueblo estaba sentenciado a muerte. Y abrió su corazón y dijo la reina que ella también era parte de ese pueblo judío, que con calumnia había hecho que el rey sellara una carta, y habían fijado una fecha para que en todas las provincias, las 127 provincias donde había algún judío, sea atacado y sea muerto. Y vamos a leer los versículos 9 y 10 del capítulo 7. Versículos 9 y 10. Y dijo Arbona a uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Dios obrando, Dios haciendo justicia. Que tengan presentes los que quieren exterminar al pueblo judío, que revisen la Biblia y lean de Amán, y lean de Faraón, y lean de Herodes, los que se propusieron hacer lo que no deben, lo que es imposible. Dios teniendo misericordia de este remanente. Acuérdense, este es el pueblo que se quedó. 70 años dijo Dios: vayan para Babilonia, luego regresen. Pero regresaron después de los 70 años con Zorobabel, después de un tiempo con Esdras, y después de mucho tiempo con Nehemías. Pero Mardoqueo, Esther y otros y muchos decidieron quedarse. Pero allí Dios los guardó. Allí Dios los cuidó. Como hoy tantas familias judías dispersas por el mundo. No están todos en el actual Israel, pero allí Dios los cuida. Allí Dios los protege. Porque Él es bueno. Y porque el pacto de Dios es un pacto unilateral. Dios prometió amar a este pueblo y lo cumplirá. Él no rompe los compromisos. Por eso, Él cumple su palabra. Y Dios teniendo misericordia del pueblo. En el capítulo 8, ¿qué encontramos nosotros ya en este capítulo? El mensaje de esperanza pronunciado por el rey. ¿Qué fue lo que sucedió? La reina hizo la petición al rey, y el rey hizo que se escribiese carta. Hicieron correos para que vayan esos correos por las 127 provincias, diciendo que en la fecha señalada los judíos se defiendan con todas sus fuerzas de el edicto que había sido firmado. Se había ordenado para esa fecha la matanza, y que los judíos se junten, se unan y se enfrenten a los enemigos. Y Dios estaría obrando. Vamos a
leer del capítulo 8, los versículos 1 al 3. El mismo día, Asuero dio a la Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Y efectivamente el rey fue sensible, Dios ablandó su corazón y firmó un edicto para que los judíos se defiendan cada una en su provincia donde vivían. Y vamos a leer los versículos 10 y 11 del capítulo 8, 10 y 11. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repartos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y en el capítulo 9 vemos que los judíos pusieron por obra lo que el rey les ordenó. Ellos se reunieron, ellos ayunaron, ellos oraron. No se nombra a Dios, pero Dios los escuchó. Dios estaba obrando. Se juntaron y se defendieron con todas sus fuerzas, y Dios les dio en cada provincia una gran victoria, como lo vemos nosotros en el capítulo 9. Todo el capítulo 9. Leamos los versículos 3 en adelante. 9:3. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y verso 5. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. También en Susa hubo una gran matanza. Hermanos queridos, los judíos, defendiéndose en todas las provincias, dieron muerte a 75,000 enemigos. Y entonces ellos celebraron la fiesta del Purim. ¿Qué celebraban en esa fiesta? La victoria que Dios les dio. Él los había guardado una vez más. Dios les había preservado la vida, porque Dios es bueno. Como hemos dicho nosotros, aquí en Esther vemos al Dios soberano actuando, al Dios único y verdadero en su providencia, cuidando del pueblo judío, su pueblo escogido. Y celebraron la fiesta del Purim, que es la fiesta de ese gran día de liberación, como la Pascua para el pueblo judío. Y el capítulo 10 es pequeñito. ¿Qué encontramos allí? La grandeza de Mardoqueo. Hermanos, así vemos que Dios lo puso a José
en un lugar de honor para cuidar del pueblo de Dios. Dios lo puso a Daniel en un lugar de honor para predicar, para influir en aquellos gobernantes arrogantes que llegaron a tener temor de Dios y cuidar del pueblo de Dios. Y Dios usó a la reina Esther y a Mardoqueo para cuidar, para preservar la vida de su pueblo, el pueblo judío. Leamos del capítulo 10, los versículos 1 al 3. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey engrandeció, no está en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos. Y aquí viene una cosa súper interesante, hermanos. Dos cosas se destacan de Mardoqueo. Número 1, porque procuró el bienestar de su pueblo. Y número 2, porque habló paz para todo su linaje. Procuró el bienestar de su pueblo y habló un mensaje de paz para su pueblo. Creo que esas dos cosas son necesarias hoy que hagamos usted y yo. Procurar el bienestar de nuestro pueblo. Hay gente en estos días que necesita consuelo, consejo, ánimo, algunos también amonestación, apoyo económico. Necesitan una canasta de amor, necesitan algún remedio, necesitan orientaciones para un tratamiento médico correcto, apropiado. Ellos necesitan nuestra ayuda. Y Mardoqueo procuró el bienestar de su pueblo. Queridos pastores, hermanos ministros encargados de la Alianza Cristiana y Misionera o de otra denominación hermana, de otra iglesia, procuremos el bienestar de nuestra familia, procuremos el bienestar de nuestro pueblo, del pueblo cristiano y del pueblo que no conoce a Dios. Mardoqueo procuró el bienestar de su pueblo y en segundo lugar, Mardoqueo habló paz para todo su linaje. Muchos son colocados en lugares estelares, en lugares de influencia para ayudar a otros. Si esto lo comprendieran y lo hicieran todos los gobernantes, que el lugar estelar en el que Dios los ha puesto, usando al pueblo para que los elija, es para servir y no para servirse el cargo. A mí también Dios me ha dado lugares de privilegio. Nunca los busqué, nunca soñé, nunca aspiré. Dios en su gracia, en su misericordia. Pero una vez más me recuerda a Dios que la posición que nos ha dado es solo para el bienestar del pueblo, es para ayudar al pueblo, es para servir a otros y para hablar paz al pueblo. Y en esta noche, en este estudio bíblico, creo que estoy hablando la paz al pueblo. ¿Qué aprendemos, hermanos queridos, en Esther? A un Dios soberano actuando y a un Dios único y verdadero en su providencia, teniendo cuidado de su pueblo. No se olviden, hermanos, en los momentos de profunda tristeza, andando por el valle de sombra de muerte, nuestro Dios soberano lo controla todo y Dios tiene cuidado de nosotros. Mi hermano, mi hermana, amigo querido, usted que a lo mejor está agonizando, no está solo. Dios tiene cuidado de usted. Dios está a su lado. Los que les falta un poco el oxígeno, Dios está obrando. Los que sienten algo en el pecho, como una punzada en el pecho, Dios está obrando. Sí, los que están delicados, quienes están enfermos,
Dios está providencialmente cuidando de ustedes. No los deja, no los desampara. Hermanos queridos, amada iglesia, amigos, ninguno va a morir de hambre. Si Dios alimenta a las aves del cielo, también lo hará con nosotros. Él cuidó providencialmente del pueblo judío cuando Amán y todos ellos se propusieron aniquilarlo. Pero Dios tenía su plan. Y Dios tiene su plan redentor con nosotros. Y Dios tiene su plan misericordioso con nosotros. Confiemos en Él. Como cuidó del pueblo de Israel, como cuidó del pueblo judío, Él cuida hoy, cuida de nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios. Soberano Señor, tú cuidaste providencialmente del pueblo judío en los días de Esther y Mardoqueo. Les preservaste la vida a tu pueblo escogido, porque de allí tú viniste. Y tú viniste, Señor, aquí a la tierra. Eres el Mesías prometido. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y así como preservaste y cuidaste al pueblo judío, usando a la reina Esther y usando a Mardoqueo, a quien tú engrandeciste, así también, Señor, úsanos a nosotros. Úsanos a los siervos de Dios como Mardoqueo y siervas como Esther, para cuidar de nuestra familia, para cuidar de la iglesia, para cuidar del pueblo, para cuidar de otros, aún para cuidar de aquellos que no te conocen a ti todavía. Porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por recordarnos que el lugar de honor que nos das, en el que nos has puesto, es por pura gracia y es solo para servir a otros, es para amar a nuestro prójimo. Gracias, Señor, por la paz y el consuelo que nos trae estudiar el libro de Esther, que no nombra a Dios, pero a lo mejor en ningún otro libro vemos tan claramente cuidando Dios a su pueblo, protegiendo a su pueblo providencialmente como en Esther. Vemos, Señor, tu cuidado, vemos tu protección. Igualmente con nosotros, bendito Dios, no nos dejas ni nos desamparas. Seguimos confiando en ti. Te amamos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada Iglesia, Dios continúa cuidándonos a todos providencialmente. Y soberanamente, Él sigue teniendo el control de todo. Tranquilos, tengamos paz, tengamos confianza. En medio de esta tormenta, Él no nos ha dejado y nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Los amo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de paz.